La disciplina. En cuanto nos entregamos conscientemente al espíritu, nos toma en la disciplina, en una disciplina del espíritu. La disciplina del espíritu es una disciplina dura que comienza con la disciplina de los pensamientos. Nuestros pensamientos no son libres en absoluto, como algunos nos quieren hacer creer. Traen consecuencias. Cuando tienen consecuencias de repercusión importante, cuando se desvían del amor, cuando le niegan a alguien que también todo lo que hace y cómo lo hace es querido y movido por ese espíritu. Tal como es movido, se mueve ante nosotros. ¿A quién miramos entonces? ¿A quién debemos mirar? ¿Miramos a los otros o miramos a ese espíritu y su movimiento por encima de ellos? Su dedicación que es igual para todos. Si miramos al espíritu y su movimiento, miramos también las consecuencias del comportamiento de los otros para con nosotros y asentimos a ellos tal como son. De ese modo el asentimiento hacia los otros nos toma, hagan lo que hagan, en una disciplina de los pensamientos y del amor. ¿Y cuándo más nos toma en la disciplina? Cuando nos desviamos de ese asentimiento, cuando no reconocemos que los otros son también guiados por ese movimiento y tomados en la disciplina tanto como nosotros, cuando nuestros pensamientos se orientan incluso en contra de los otros y les deseamos algo malo, por ejemplo, que se haga justicia y se les aplique expiación y castigo. También aquí el espíritu nos toma en disciplina. ¿Cómo? En primer lugar, tenemos confusión y ya no vemos claro. En segundo lugar, nos ponemos intranquilos porque estamos confundidos. Y en tercer lugar, nos sentimos incómodos en el alma y en el cuerpo, pues ni uno ni otro se sienten en consonancia. Incluso podemos enfermarnos o tener un accidente. Hasta podría terminarse una relación y ocasionar conflictos. La disciplina del espíritu la experimentamos, pues, en muchos niveles y de muchas maneras. Hay que preguntarse, ¿cómo manejamos esta disciplina? ¿Cómo respondemos a ella? ¿La percibimos como una disciplina del espíritu o nos enredamos aún más porque no la reconocemos como un movimiento del espíritu? ¿Cómo se inicia entonces el retorno a la sintonía con ese movimiento? ¿Cuándo alcanza la disciplina del espíritu esa meta querida con amor? ¿Cuándo retornamos a los pensamientos del espíritu? Cuando volvemos a pensar como él. Cuando volvemos a pensar con benevolencia para todos. Después de la disciplina, y con esta respuesta a ella, cambiamos. Somos más puros, estamos sueltos y más claros en nuestro amor. La honra. Recibimos un honor y somos honrados por una acción especial. También se honra a personas que tienen un cargo especial y asumen responsabilidades por muchos otros. Se honra también a quienes dentro de un grupo, por sus méritos, se han ganado un lugar honorable. También nosotros somos honrados algunas veces de ese modo. ¿Cómo manejamos una honra así sin perder la conexión con las fuerzas que nos sostienen? ¿Y cómo honramos a otros de modo que ni ellos ni nosotros nos pongamos por encima de esas fuerzas? Nos mantenemos conscientes con todo, en todo lo que logramos y en lo que hacemos cuando estamos al servicio de los otros. Somos movidos por otras fuerzas, también incluso en lo que nos lleva a tocar nuestros límites o nos hace fracasar. Sea lo que logremos, permanece transitorio, pasa, como nosotros y nuestra vida pasan. Sabiendo que lo que hacemos y nuestros logros son transitorios, permanecemos abajo. Permanecemos en el mismo nivel, igual que los otros. ¿Cómo podemos y debemos honrar a los otros? Mirando por encima de ellos, hacia esa fuerza que les guía. Así honramos a los otros y en ellos a la fuerza que los guía. Así los protegemos de nuestras exigencias,
de nuestras críticas y de nuestra arrogancia. Honrándolos, los respetamos como personas iguales a nosotros. Lo mismo vale cuando otros nos honran. Permanecemos en contacto con estas fuerzas y a su servicio, solo a su servicio. Así nos protegemos de exigencias que están por encima de lo que le damos a los otros y de lo que debemos prevenirlos cuando estamos en sintonía con esas fuerzas. Finalmente, les protegemos también de nosotros mismos. Esta actitud nos permite seguir siendo uno de ellos, un ser humano como ellos y estar abajo, y seguir manteniéndonos parados y erguidos sin caer. Independiente. El que piensa de forma independiente también actúa de forma independiente. ¿Qué quiere decir aquí independiente? Piensa independientemente quien piensa en sintonía con los movimientos del espíritu. Porque cuando piensa independientemente de otros, piensa como este espíritu. Piensa sin temor. ¿Ante qué debería tener temor si piensa en sintonía con el espíritu que todo lo mueve? Y con el actuar independientemente sucede lo mismo. Actúa concentrado y puntualmente en sintonía con los movimientos del espíritu. Independiente de opiniones, preferencias e interferencias que más bien obstaculizan que promueven. Quien parece independiente no permite que otros se entrometan ni en su pensar ni en su actuar. Tampoco se entromete con otros, respeta su independencia y permanece en paz con ellos. Verdaderamente independientes son solo el espíritu y su movimiento. Como mueve y piensa a cada cual de una manera propia, cada cual permanece independiente, simplemente porque los piensa y mueve independientemente. Ser independiente es lo contrario de ser egocéntrico. Como el independiente queda en sintonía con los movimientos del espíritu, queda en sintonía con otros que son independientes y con sus pensamientos y acciones. Eso es realmente amor, amor espiritual. En casa. ¿Dónde estamos en casa? ¿Dónde podemos quedarnos? ¿Dónde podemos quedarnos para siempre? Hacia allá nos atrae, hacia allá estamos en el camino. A veces nos imaginamos que retornar allí es un camino de regreso, allí de donde venimos. Así lo experimentamos en nuestro sentimiento. Encontramos ese lugar aquí o está ubicado en otra parte, porque el estar en casa ya no existe, ha cambiado. Entonces nuestro camino debe tomar otra dirección, ir hacia allá, donde para siempre estaremos en casa. Esa dirección no es ninguna dirección terrenal o humana, sino una espiritual. Cuando lleguemos allá, ¿será ese lugar extraño para nosotros? Si no fuera extraño, no estaríamos realmente en casa. El anhelo hacia ese estar en casa presupone que hemos conocido ese lugar. O más bien podría decirse que sí, que conocemos el sentimiento de estar en casa, que lo conocemos hasta lo más profundo de nuestro ser. Lo más profundo de nuestro ser no tiene principio. Ya estaba antes de haber entrado nosotros en esta vida. Y permanece más allá de este tiempo, allí, exactamente tal como estaba antes. Allí donde existe lo más profundo de nuestro ser, es donde estamos permanentemente en casa. Estamos unidos a algo que ha pensado y concebido eso que es lo más profundo de nuestro ser, que lo ha pensado eternamente, que lo ha pensado para permanecer. Como lo más profundo de nuestro ser ya fue pensado siempre, permanece en la esencia. Por eso no retornamos a él si nos fuera lejano. Solo necesitamos pensarlo tal como es pensado, como ha sido ya pensado antes, pensado ahora, pensado siempre. Y ya estamos en casa, permanentemente en casa. Estemos donde estemos y vayamos donde vayamos, estamos enteramente en casa. Ya pasó. Cuando algo pasó, ya pasó. Para nosotros. ¿También pasó o sigue aún pegado a nosotros y nosotros a eso? Hasta que sea posible el ya pasó para todos. Cuando podemos decir realmente que algo ya pasó,
cuando haya logrado alcanzar la meta que le corresponde, cuando haya llegado donde pueda permanecer, ya que por sí mismo no puede ser ya pasó. Solo puede pasar para nosotros, de tal modo que no quede pegado a nada. ¿Dónde y cómo alcanza algo su meta? Al confluir con el movimiento que todo lo mueve, de tal manera que nada pueda moverse fuera de él. Lo que pertenece al pasado, lo que pasó, tan solo está relacionado en esa medida con lo otro, puesto que todo se haya movido por esa fuerza de la misma manera. ¿Cómo podemos nosotros dejar que algo pase? ¿Cómo pueden lo otro y los otros considerar que nosotros ya pasamos? Estando con el espíritu, mirando al espíritu que todo lo mueve. También reconocemos el movimiento del espíritu en lo que no quiere pasar, para nosotros, y en lo que nosotros no debemos pasar. Atraídos por esa mirada hasta que seamos tomados por ella, miramos por encima de todo lo cercano, por encima de lo que aún está pegado a nosotros y por encima de aquello a lo que nosotros aún estamos pegados, hasta que lo último nos calme. Ante esto último estamos recogidos en lo más profundo de nuestro ser, inmóviles y allí, para siempre allí. Si nos mantenemos en esta actitud y en esta contemplación, en ella tomamos al otro. Eso otro es lo que aún quiere quedar pegado a nosotros porque espera que le demos lo que nunca podremos darle jamás. Pero no porque queremos o porque podemos, sino porque permanecemos en esta actitud. Y entonces también para lo otro puede ser ya pasó. Luego de haber estado un rato en el camino, ¿cuándo y cómo? Cuando también haya llegado. El asentimiento. Asentir a algo o a alguien significa estar en sintonía con él. De ahí que nuestro asentimiento sea ante todo una experiencia personal. Asentimos a una persona, a un suceso o a cualquier otra cosa desde nuestra propia y personal vivencia. A ello asentimos, independientemente de si nos agrada, de si nos da algo o nos lo quita, sea cual sea su exigencia o lo que nos aporte. Eso, a lo que asiento, está entonces ya en mí, está dentro de mí, ya ha sido parte de mí antes de que yo lo admitiera y aceptara con mi actuar. Eso significa asentimiento. El asentimiento exterior es consecuencia de un reconocimiento y de un amor que previamente ya he experimentado dentro de mí. Sigue una frecuencia en la que el otro y lo otro vibran conmigo de tal manera que yo recibo algo de él y él de mí. Gracias a este asentimiento, tanto yo como el otro nos enriquecemos y nos hacemos más plenos, crecemos recíprocamente. Asentimiento quiere decir, lógicamente, que asiento al otro tal como es, sin restricciones ni juicios. Con ello transgredo un límite impuesto por mi conciencia y por grupos para mí importantes que me prohíben dar en mi alma un lugar a esos otros. Este asentimiento me separa de quienes exigen que me distancie de ellos, que los juzgue, que los rechace y los combata. Si los obedeciera, perdería al instante a los unos y a los otros. Aún queda una reflexión. Si asiento al otro tal como es, estoy en sintonía tanto con él como con una parte de mí. Lo que al principio me resultaba de él extraño y amenazante, se revela con mi asentimiento como una parte mía que me faltaba. Lo mismo ocurre con el otro. También encuentra gracias a esta vibración conmigo una parte suya que le faltaba. Él encuentra en mí y yo en él más de sí mismo. Basta con que yo entre en sintonía con el otro desde mí, sin necesidad de que lo sepa. La vibración de mi asentimiento le alcanza de todos modos, exactamente igual que también yo recibiría sus vibraciones sin saber de ello. El asentimiento cambia algo en los dos y también a él
le permite traspasar un límite en su percepción y en su obrar. Mi asentimiento vale también para quienes, bajo la influencia de sus conciencias y temores, quieren impedir que asienta a esos otros que les resultan extraños y amenazantes, incluso si me intimidan con no poder pertenecer ya a ellos. Si asiento a ellos como son, exactamente tal como son, también estos estarán en vibración conmigo. También serán una parte de mí y yo de ellos. También en ellos encuentro una parte mía que me falta y ellos encuentran en mí lo que les falta. ¿Cómo produce nuestro asentimiento un efecto así? ¿De dónde toma esta fuerza transformadora? De la sintonía con el espíritu creador, que todo lo que se mueve lo piensa así como se mueve, y que moviendo permanece dedicado a todos por igual. En sintonía con ese movimiento del espíritu, aprendemos a asentir paso a paso y a más personas cada vez, hasta que nuestro asentimiento alcance a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Solo en este asentimiento abarcador nos experimentamos plenamente enteros.